Sí. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Bueno, vale, guay. Hola, hola. Pues bueno, uno que repite ya del evento, el Gran Fair, así que para mí es un placer enorme poder volver a tenerlo aquí. Así que, sin mucho preámbulo, te dejo que nos ilustres con lo tuyo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí por segundo año, como dice Alejandro, y lo primero agradecerle a él, a todo el grupo de usuarios de Adobe y a Adobe mismo, el poder hacer ese tipo de eventos que nos permiten compartir experiencias, ¿no? Entre todos un poco. Y bueno, al igual que mis compañeros, también me pidió Alejandro preparar un pequeño vídeo para introducirme, para romper un poco el hielo, así que vamos a romperlo. Bueno, sí. Pues parece que esto ya está listo. Bueno, no ha quedado mal. Yo usaría otra tipografía. Puede ser. Pues yo creo que funciona mejor en azules. Ya lo tengo. Lo hacemos todo mejor en 3D. Pues la verdad es que a mí me gustaba más como estaba al principio. Si es que al final tenía que haber hecho lo del karaoke. Bueno, gracias. Bueno, como veis, no es más que una pequeña broma, pero seguro que más de uno os habéis visto reflejado, ¿verdad? Todos los que estamos aquí de una manera o de otra trabajamos con imagen y lo que tiene es que cualquiera que tenga dos ojos en la cara, o incluso solo uno, puede opinar, ¿verdad? Y no es delito, tienen derecho a opinar. ¿Sabes? Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos la obligación de no hacer ese tipo de trabajo al azar, sino hacerlo con una serie de porqués. Entonces, yo trabajo dentro del grupo de Mediaset haciendo y desarrollando autopromociones. Entonces, el trabajo que yo desempeño tiene una serie de características muy peculiares. Y es que básicamente al trabajar en televisión tenemos unos tiempos de ejecución normalmente muy bajos, muy rápidos, muy escasos. Y aunque no os lo creáis, aunque es una gran compañía, son proyectos normalmente en la parte gráfica, sobre todo, de una sola persona. O sea, es un poco Juan Palomo, ¿no? Tienes que, desde plantear tú la idea hasta el desarrollo, en unos tiempos bastante ajustados, ¿no? Entonces, todo eso conlleva que el trabajo tenga una serie de características. Y sobre todo también las propias piezas las tienen, porque nos obligan a una serie de duraciones muy, muy encorsetadas, son normalmente de 4 segundos o de 10 segundos, en las que tienen que contarse muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo básicamente hoy os he traído algunos proyectos en los que vamos a poder ver cuál ha sido la génesis y algunos pequeños detalles para que veáis cómo es ese trabajo un poco desde dentro. Entonces voy a empezar con dos proyectos sobre un mismo producto, que es el fútbol, en este caso además de un mismo tipo de casi de evento, porque fue la Copa Confederaciones y el Mundial, ambos se desarrollaron en Brasil, y cómo el trabajo fue muy diferente en ambos casos. En el primero, nosotros tenemos casi siempre que empezar mucho antes que cualquier otro a empezar a lanzar material. Entonces a mí, mucho antes del evento, 3 o 4 meses, me dicen, necesitamos salir ya con una pieza que por lo menos sitúe el evento. ¿Qué información tengo? Que es en Brasil, que es fútbol, y la fecha. No tengo más. Bueno, yo con esos mimbres propongo esta pieza. Uy, perdón. Esta no. Vale, son piezas, como veis, muy cortas, pero necesitamos comunicar de una manera muy rápida. Entonces yo normalmente lo que suelo hacer es agarrarme a una idea principal que me sirva a mí para comunicar eso. ¿Qué hago en este caso? Pues agarrarme a la idea del concepto que tenemos de Brasil, que lo reflejo en los colores, en el tipo de animación que estoy empleando y en un elemento que me determina muy rápidamente de qué estamos hablando, que es el fútbol, el balón. Entonces, este balón, aunque no lo creáis, supuso el principal quebradero de cabeza en esta pieza porque cuando yo presento esta propuesta me dicen, ¿por qué has utilizado un balón viejo, un balón antiguo? Digo, no, no, no es un balón antiguo, esto es una idea
de lo que es el balón de fútbol. Para mí eso es un icono de balón, es el tango de toda la vida. Efectivamente es viejo, pero es un concepto. Porque si yo hubiera puesto el balón oficial del evento, cuando esto se estaba empezando a emitir, nadie lo habría conocido. Son balones con diseños tanto, bueno, estrambóticos, muy llamativos, pero que hasta que no está el evento funcionando, no tienen nivel de comunicación. Entonces, ahí me tocó, como habéis visto en la pieza de antes, discutir más de una vez para defender mi propuesta. Por eso siempre digo que nosotros tenemos que tener por lo menos una idea previa sobre la que trabajar. Nos podemos equivocar o no, por supuesto, y podemos tener más o menos habilidad para poder desarrollar esa pieza, pero tenemos que ser capaces de defenderla. Entonces, aquí tengo la pieza dentro de After Effects, que en este caso era casi 100% realizada en After Effects. Solamente había un recurso 3D, que era el elemento del balón, pero que estaba tratado muy a nivel de ilustración, y es una pieza que técnicamente es muy sencilla, no tiene por decirlo así, ningún misterio raro, pero sí me gustaba ese tipo de animación, este tipo de elementos que veis que surgen, tenerlos muy presentes y muy claros, porque luego ese tipo de piezas, esta fue la primera de muchas, entonces tenía que poder extrapolarse a otro tipo de piezas, tenía que poder tener elementos reutilizables con facilidad, que pudiéramos llevarlos a otro tipo de piezas y que la gente lo reconociera rápidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí el balón, si veis cómo está esto desarrollado, simplemente son pequeñas máscaras que están animadas jugando con la misma paleta de colores para que todo funcione con cierta armonía, ¿no? Entonces, esta misma campaña continuó con una serie de piezas que también añadían un rodaje en vídeo. Rodaje en vídeo que al principio se iba a hacer sobre croma, pero afortunadamente, y luego veréis por qué, no se hizo así y creo que salimos todos ganando. Entonces, la decisión, en este caso además de rodar el tema de capoeira, no fue una decisión mía, fue del equipo de realizadores, pero creo que fue bastante acertada porque ahondaba en el concepto de lo que era Brasil, una cosa muy plástica que tenía que ver con el deporte, pero que no era el argumento manido del jugador con la pelota de fútbol, ¿no? Pues veis, aquí el trabajo era intentar hermanar esa primera pieza y que gráficamente tuviera el mismo estilo, se viera claramente que estábamos hablando de lo mismo. Entonces, todo seguía siendo muy orgánico, lo único que se me pidió fue un elemento que tuviera un poco de ruptura con todo eso, que era esa transición, que querían que no fuera en la misma línea. Entonces, a mí se me ocurrió plantear esa transición con una cosa que es como justo lo contrario a lo orgánico, que son los cubos, y en ese caso decidí realizarla con Cinema 4D, que es una herramienta que no sé si sabéis, pero se hermana perfectamente con After Effects. Entonces yo lo utilizo como un recurso más. A veces Cinema 4D es la que tiene más presencia, a veces After Effects, a veces simplemente es un recurso 3D que estoy utilizando sin que se note que es 3D. Entonces, en este caso, esa transición lo que hice fue un plano, el plano concreto de la transición, generarlo e introducirlo dentro de mi programa de 3D, y a través de una herramienta que tiene Cinema 4D, que es súper potente, que es el MoGraph, en concreto el clonador, pude repetir un único cubo con un solo clic, creando un patrón sobre el que yo proyectaba esta pieza, este clip, y la transición, la animación de todos estos elementos realmente solo se realizaba con dos únicos fotogramas. Simplemente daba una posición inicial y una posición final, y conseguía esta animación que es bastante más aparente de lo que en principio tiene, porque técnicamente es muy sencilla. Como veis, la complicación tiene que ser mínima. No tenemos no podemos permitirnos el lujo de gastar demasiado tiempo en ese tipo de ejecuciones. Vamos a ver un momentito solo la pieza también en After Effects, para que veáis también, entendáis un poquito por qué fue un acierto no utilizar los cromas. Como en este caso, además, ya se trabajaba a partir de la pieza, cuando se rodó todo esto, ya estaba en emisión incluso la pieza inicial, el realizador que se encargó de grabar esta secuencia ya la grabó con una intención.
¿Vale? Vamos a ver un momentito, vamos a ir a lo que es la composición donde están los clips originales en HD. Entonces, si yo aíslo, este era el aspecto de la grabación original, y como veis ya tiene una intención de color, aunque obviamente no es exactamente el color que tiene. ¿Cuál es mi trabajo aquí en esta parte? Pues llevar esta pieza a la gama de colores que yo quiero, y no hace falta siquiera tener un croma, porque al ser fondos neutros y a ser elementos claramente muy contrastados, era muy fácil trabajar a ese nivel e incluso hacer mates, como es este caso, para trabajar a la persona por separado, sin necesidad de croma. Era algo francamente muy fácil. De hecho, había veces que incluso simplemente con máscaras podía discriminar zonas para trabajar con ellas de manera cómoda, ¿no? Todo eso al final se le añadían de nuevo los elementos gráficos que ya habíamos definido en esa primera pieza y teníamos todo lo que es el armazón completo, ¿no? Era una campaña a nivel de comunicación, pensar que tiene que ser tremendamente machacón. Son piezas además que tienen una vida muy corta y que igual que están hoy, mañana han desaparecido y ya nunca más están, ¿no? Vamos a ir ahora a la segunda campaña, a lo que fue ya el Mundial. En este caso, como novedad, en vez de plantearme a mí directamente el comienzo de la pieza, se encargó fuera, hubo un trabajo de otro departamento para plantear el concepto. Y el concepto hacía referencia, sobre papel estaba muy claro, había un claim que era por todos, se quería unir a la gente con el fútbol, huir también del futbolista, llevarlo a lo que eran las personas. Había una música ya decidida, porque todo lo que habéis visto antes, por cierto, tuve que trabajar sin música, a priori, cosa que para mí es un error, es una batalla que ya casi doy por perdida, porque cuando animas una pieza gráfica es muy difícil tener un ritmo interno si no tienes tú esa música. Entonces, yo ya me he acostumbrado un poco a intentar darle ese ritmo para que la pieza funcione sin audio. Y luego cuando llega el técnico de sonido, él intenta apoyarla o reforzarla, pero lo ideal no sería eso, lo ideal sería que yo tuviera al menos una maqueta de un cierto audio para darle ese refuerzo, esa vivacidad, ¿no? Entonces, en ese segundo caso, a mí me llega un boceto de Illustrator, que era esto que veis aquí. Y a mí esto me hizo sudar un poco, porque el que hizo esto, yo creo que básicamente no se estaba dando cuenta que el medio final iba a ser vídeo. ¿Por qué digo eso? Porque aquí lo que vemos es un elemento gráfico muy pesado, ¿de acuerdo? Fijaros la de detalle que tienen los vectores, ¿vale? Tienen muchísimo detalle, y yo tenía que retomar esto, meter todos estos elementos que ni siquiera están en formato el que vamos a emitir, la composición tiene que ser otra, y es como, a la campeón, vamos a animarlo. Pero vamos a animarlo ¿cómo? ¿Sabes? Y vamos a componerlo ¿cómo? Este elemento, si lo meto en el formato, va a taparme toda la pantalla, y era irrenunciable, tenía que tenerlo sí o sí. Entonces, bueno, afortunadamente por lo menos esta vez sí tenía la música de Pitbull. Bueno, no os riáis, era la que había, fue la que tuvo el Mundial. Entonces, yo lo que quería, lo que me dijeron aquí es cómo transmitir alegría, la fuerza de la fiesta del fútbol, que la gente esté, y viendo todo eso, pues bueno, pues salió esta pieza. Pensar además que son solo 4 segundos. Tiene que estar la sensación, el mensaje, la convocatoria, el canal, todo resumido en 4 segundos. Oh, perdón. ¿Vale? Otra vez porque no se ha visto bien. ¿Es tan rápido? Entonces, bueno, más o menos creo que salí del paso, pero de verdad que fue algo que al principio no sabía muy bien por dónde coger. Porque una cosa muy importante es cuando alguien plantea un concepto, tienes que ser adecuado para el medio en el que estás trabajando. Yo creo, modestamente, que en este caso no estaba muy adecuado al medio, pero bueno, más o menos pudimos solucionarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues como querían insistir mucho en el tema de las manchas, pensar que esto iba a ir en el cierre de cada pieza promocional que hubo en el Mundial. Y tenía también que servir para poner vídeo debajo. O sea, tenía que tener muchas utilidades, ¿no? Entonces decidí buscar, comprar directamente en este caso, hablando de lo que son coger recursos, no podemos crearlos todos, unas librerías con siluetas de gente celebrando y crear una composición que me llevara de una manera más o menos orgánica, más o menos fluida, hacia la resolución final de la marca.
Entonces vamos a verlo un momentito. No, aquí, vamos allá. Bien. Entonces, en este caso separé el proyecto en dos partes muy claras. Una era lo que se puede decir este vuelo inicial entre la gente, como simular la cámara dentro de esa especie de celebración. Y lo que decidí hacer fue reforzar la idea de los brochazos utilizando una especie como veis, de pinceladas para que todo tuviera una cierta coherencia. Y entonces, directamente en Illustrator, pues creé una serie de pinceles, de brochazos. ¿Por qué en Illustrator? Porque cuando lo estoy generando no sé a qué tamaño voy a sacarlo en pantalla, entonces para no condicionarme, para no limitarme, lo hago en Illustrator y luego en After Effects sabéis que se puede rasterizar y se puede utilizar a cualquier resolución, no hay ningún problema. Entonces simplemente lo iban marcando dentro de esta especie de lienzos cambiantes y todo ello mezclado con un pequeño clip, un pequeño footage, como de película quemada, que me permitía darle esas tonalidades cálidas y cambiantes que hacía que reforzara un poco más el ambiente festivo. Por lo demás, esto no es más que una composición típica de After Effects en 3D sobre la cual la cámara está volando, ¿vale? Entonces esto no tenía mucho más allá. Tenía una cosita más solamente, no sé si habéis fijado, pero la animación es un poco entrecortada. Eso es totalmente intencionado porque había también un concepto detrás de todo eso a partir de un vídeo original de Nike en el que se hacía una especie de falso stop motion y querían que tuviera esa especie de ritmo, ¿no? Entonces lo que hice fue posterizar el tiempo. ¿Qué hacía con este efecto? Pues decidir que cada segundo solamente tuviera, en vez de 25 cuadros, tuviera 8, con lo cual repetía cada fotograma 3 veces y daba esa sensación, esa animación entrecortada. Si nos íbamos ya a la parte final, a la parte donde estaba todo lo que era el desarrollo de la marca, pues lo que pude hacer es separar primero, obviamente, el Illustrator en todos sus elementos y mediante una serie de juegos, de combinaciones, de máscaras animadas y sobre todo de clips, vamos a ver si lo puedo abrir, de clips de tintas, que seguro habéis visto, hay muchas librerías de este tipo, ¿vale? Combinándolos, todo ello, y dándole una cierta armonía, todo entrelazado, pues intenté que el desarrollo, la creación de todo, pues por lo menos no quedara demasiado mal. O sea, porque la verdad para mí no hubiera sido la forma apropiada de hacerlo, pero yo tenía una cosa, un elemento muy complejo que ya era muy estático, que era ya muy cerrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tuve que buscar esa solución, entre comillas, creativa, que acabó funcionando y que se repitió hasta la saciedad. Pero esto, como os decía, convivía con más piezas y varias de ellas consistían en traer a la gente. Entonces la gente no solo son siluetas, también se grabó a gente. Vamos a ver alguna de esas piezas. Además, esas piezas se grabaron con una cámara, una Red One, por cierto, que vale un pastizal, no sé si lo sabéis, alquilarla al día. Así que dijeron, hay que darle salida, hay que sacar muchas piezas de este tipo que vais a ver ahora, creo que hice 15 diferentes. Entonces parece muy sencillo, ¿no? Porque no es más que tener, una vez que tengo ya el elemento, es añadirle el plano de la persona que se ha rodado, esta vez sí con croma. Ya entenderéis por qué os digo lo del croma no siempre es tan bueno como parece. Vamos a ver otra. Todo el rato era lo mismo, ¿no? Todo el rato era el mismo asunto. Pero ¿qué le pasa a esta pieza? ¿Cuál es el problema? Perdón. ¿Cuál es el problema que traía envenenado, ¿no? Vamos a abrirla. Entonces, claro, como os estoy comentando, se grabó con una Red One. Una Red One, pues, tiene una calidad increíble. De hecho, tiene un formato sin compresión prácticamente. Pero claro, sin compresión, si alguien decide
trabajar con él, como si antes habéis visto el formato RAW en Photoshop, o en Lightroom, de origen. ¿Qué pasó? Que a mí me llegó esto filtrado ya por la agencia, y la agencia decidió que me valía con un QuickTime. Con un QuickTime que habían ellos directamente importado sin tocar y enviado. Entonces, claro, si yo cojo aquí al niño y le desactivo la corrección de color, esto era verde. Si nos vamos a algún otro, es aún más escandaloso el asunto. Este buen hombre de aquí, desactivo todo. Esto era muy duro porque además el QuickTime que me pasaron ya venía con compresión, con lo cual, aunque era, no, si es HD, si, ya sé que es HD, no, es más que HD, es 2K, sí, es fantástico, pero está comprimido. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, esto que podía haber sido un trabajo que de un clic se soluciona, trajo mucho más trabajo del que parecía, porque el flujo de trabajo no fue el apropiado. Aún así, se consiguieron, como estáis viendo, un segundito, que no le veo, aquí no es este, aquí. Se consiguieron salvar los muebles trabajando las curvas, trabajando separado, cada elemento por separado y dándole un poco un acabado por lo menos más o menos digno. Tengo una ventaja que todavía, afortunadamente, y lo siento por algunos, trabajamos en PAL. Si este trabajo hubiera tenido que salir en HD, no hubiera sido tan fácil salvar los muebles, ¿no? Y luego, solo ya como detalle un poco final, esta pieza que tenemos aquí, que es del mismo tipo, de la misma serie, teníamos a un niño que daba una patada al balón. Vamos a desactivar el área. ¿Qué ocurre? Cuando lo graban, nadie se da cuenta que, claro, lleva ropa deportiva. Ropa deportiva siempre lleva marcas, ¿verdad? ¿Alguien conoce la marca Nico? No, ¿verdad? Es que no era Nico. Parece que no les importaba que estuviera aquí el anagrama o aquí el de Adidas, pero Nico les molestaba, Nike les molestaba mucho. Entonces, otra cosa igual, hubo que perder una de tiempo horroroso en convertir Nike en Nico. Entonces, son ese tipo de cosas que uno nunca entiende por qué la producción no hace su trabajo. Y es básicamente, alguien debería revisar en el rodaje que lo que se está haciendo es apropiado para la emisión y no vamos a perder recursos y tiempo luego en corregir algo que se podía haber hecho de origen mucho más sencillo. Que hubo que traquear el pie, y lo que se me ocurrió más fácil, en vez de borrar, que era mucho más complicado de lo que parecía, es reconvertir, añadir, para cambiar el aspecto, ¿no? Bueno, vamos a cambiar radicalmente de proyecto, vamos a ir a otro que yo le tengo un bastante cariño, ha sido muy reciente, que fue también un bastante reto, porque en este caso me pidieron desarrollar desde cero un contenedor de cine para 4. ¿Vale? Un contenedor de cine para 4 en el que afortunadamente me dieron cierto tiempo para trabajar, pero que mis directrices fueron, es un contenedor para cine, se llama Home Cinema, tiene que servirnos también, aparte de como piezas de continuidad y de autopromoción, para vestir las piezas de vídeo en las que se promocionan las películas y sobre todo, muy importante, tiene que ser muy chulo, ¿no? Eso ya, esa parte me lo dejó todo muy claro. Entonces, yo lo que hice fue, como tenía tiempo, empecé por pensar, que es una cosa que, aunque parezca mentira, no siempre podemos hacer. Y hice un pequeño boceto solamente buscando sacar ideas, nada más. Entonces, Home Cinema a mí, ¿qué me sugería? Me sugería a alguien tumbado en la comodidad de su casa viendo la tele, porque eso es el cine en casa hoy día, ¿no? Tenemos pantallas enormes, tenemos sofás muy cómodos y quería buscar eso. Entonces, 4 además es muy peculiar porque tiene una gráfica ya que todo el mundo conoce y una gráfica muy marcada. Entonces, cuando hice este diseño, no me gustó, pero me dio mucha información. Una cosa que me dejó muy clara es, no voy a utilizar a la persona, me va a dar más problemas que beneficios. Me gusta la idea de que aparezca la televisión, pero no tiene que ser de una forma obvia. Y el sofá obviamente tiene que ser el protagonista. Entonces, después de mucho darle vueltas, lo que se me ocurrió fue centrarlo todo en el sofá y relacionarlo con los géneros cinematográficos. Y como me dieron el detalle de muy chulo, traducido al castellano se quiere decir que sea en 3D. Por lo menos donde yo trabajo. Por lo menos donde yo trabajo, ¿de acuerdo? Y lo que salió fue esto.
Vale, aquí tiramos un poco la casa por la ventana. Muchas gracias. Entonces, como veis, intento, aunque meto un elemento extraño en una gráfica de 4, como extraño entre comillas también, como es el 3D, pero sí lo intento llevar hacia el camino que representa 4. La paleta de colores todo el rato está jugando con rojos y blancos, ¿veis? Todo muy controlado, aunque el sofá o los elementos que aparecen son muy concretos y bastante realistas, están en un entorno muy neutro, muy abstracto, con lo cual no estamos hablando de la casa de nadie, sino del concepto de la casa de alguien, que es algo que casa mucho mejor con lo que es 4. Y luego, con muy poquitos elementos, porque cada plano duraba 50 fotogramas, 2 segundos. De hecho, creo que menos, 42 o algo así. Tenía que entenderse, leerse. En este caso, yo aquí reflejaba el thriller, un cuchillo que además viene desde donde supuestamente está el televisor, la mancha de sangre, la línea policial, y una cosa que me hizo mucha gracia fue que, si os fijáis, realmente es un plano secuencia, porque la cámara es coherente, es la misma cámara, es una cámara además totalmente circular, y lo que voy cambiando es la escena, pero le da esa continuidad al movimiento de cámara, ¿no? Entonces, comedia, por ejemplo, bueno, esta no era la original, yo tenía otra que me hicieron cambiar, cine infantil, aquí en el que me gustó introducir elementos 2D como un personaje que se escapa de la pantalla, acción, y al principio era solo acción y alguien dice, bueno, ¿y si no hacemos también una de aventuras? Digo, espera, acción y aventuras. Metemos el sombrero de Indiana Jones, ya tenemos la aventura dentro. No, a ese nivel hay que trabajar porque si no, esto se desmadraba un poco. De hecho, se acabó desmadrando porque, claro, como os decía, aparte de esto, que esto era la cortinilla, había que hacer también elementos para vestir las promos. Y yo propuse, bueno, pues lo que hacemos es, yo defino 4 o 5 elementos, géneros tipo, y arrancáis la promo con cada uno de ellos, así definís de qué va la película nada más arrancar. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver una promo completa, con todos los elementos. La venganza es un plato que se sirve frío. Soy víctima de mi reputación. Jean Reno protagoniza 22 balas. Encontraré a los que te han hecho esto. El domingo a las 4 menos cuarto. Home Cinema en 4. Vale, como veis, en este caso, claro, cine de acción. Y aquí lo que les doy es un paso muy rápido a vídeo. Estoy como empaquetando el producto, de forma que vamos de home cinema directamente al vídeo, rotulamos lo que haya que rotular y volvemos a salir a la marca. Y ya como pequeño guiño además, aquí me gustó introducir el elemento del brazo, que era simplemente una animación con Puppet y un par de cositas más dentro de After Effects, que me permitía a mí darle el elemento de la persona. Al principio se pensó en rodar a la persona, como veis no se rodó, suele pasar. Pero por lo menos conseguíamos tener algo bastante acotado. ¿Qué pasa? Que mi idea inicial de 4 géneros, en este caso tuve lo que se llama morir de éxito. Dijeron, no, hay que poner más géneros, muchos más. Entonces teníamos, bueno, aquí ya habéis visto, voy a poneros rápidamente. Acción aventuras, el cine ya lo habéis visto, comedia romántica. Tenemos más, tenemos más. El infantil ya lo habéis visto, comedia gambera también. Este lo tengo sin audio, drama. Me dicen, drama, Dios, ¿qué hago yo en drama? Pues quite todo y que llueva. Que eso siempre da mucha pena, ¿no? Pues directamente, otro. Más, quieren más, que también, que es que se nos ha olvidado hacer ciencia ficción. Bueno, vale, ciencia ficción. Ya no me quedaban sofás que usar. Vale, otro más. Dice, bueno, y si tenemos ahora uno que es, digo, ¿qué película de cangrejos? ¿Qué queréis ahora? Dice, no, vamos a hacer algo que sea genérico, ¿os parece? Venga, vale, genérico. Cuando no sepamos qué meter, hacemos uno genérico. Y ya verá como, bueno, las pantuflas, las zapatillitas, el sistema de sonido y el cojín. Y acabamos, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, fue un proyecto muy interesante de hacer. Había más piezas también, había elementos de continuidad puros,
lo que llamamos pathfinders, que durante la emisión van emitiéndose. Entonces, bueno, como veis aquí hubo bastante trabajo, ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante y que me gusta mucho hacer, y que Adobe me lo pone muy fácil, es que yo puedo trabajar de manera muy fluida entre 3D, 2D, After Effects, Cinema 4D. No hay ya esa frontera, digámoslo así, se ha diluido bastante, ¿no? Entonces, lo digo por ejemplo porque en este caso, aunque claramente el peso grande del proyecto es el 3D, había que hacer también elementos, correcciones y muchas otras cosas dentro del propio After Effects. Entonces, para poder hacerlo, como por ejemplo es el caso de esta pequeña carrerita que tenemos aquí de este personaje lo que hice fue directamente hacer en Illustrator las diferentes poses del personaje a partir de un estudio de animación súper antiguo que hay, ¿vale? Lo que es un poco la esencia de una animación. Y luego, al extraer la cámara del propio Cinema 4D, puedo meter elementos en 3D dentro de After Effects que conviven sin ningún problema dentro de la escena. Entonces, estoy combinando ambos mundos de una manera muy sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tanto esto o como, por ejemplo, también el elemento de, aquí está, del fogonazo. El fogonazo no es más que un clip de vídeo que también necesita su propia cámara. Entonces puedo sacar en la misma composición las diferentes cámaras que me permitían interactuar entre ellos. Y ya para terminar voy a hablar de un último proyecto, no quiero extenderme demasiado, tampoco tengo mucho más tiempo, que son los personajes Two Balls, que no creé yo, ya venían de cuando 4 no estaba fusionado con Mediaset, pero que sí retomé yo el encargo de rehacerlos, readaptarlos, porque nosotros cuando llegó la fusión, esto lo hizo una agencia en su momento, no teníamos ese material, sí teníamos los derechos, pero no teníamos los elementos, ¿no? Entonces, seguro que los conocéis. Pues voy a poner la primera pieza que yo animé de estos personajes. Vale, estos personajes tienen una identidad muy fuerte. Y en este caso hubo que hacer el trabajo casi de ingeniería inversa, porque a partir de una recopilación de vídeos que a mí me pasaron de lo que ya había, yo tuve que modelar el personaje, tuve que hacer el setup del personaje, crear los gestos del personaje y tenerlo preparado para trabajar con él, yo o quien tuviera que hacerlo, cuando fuera necesario, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que lleva bastante tiempo. Pero lo bueno que tiene, aquí tenemos la estructura del personaje base, ¿veis? Si yo cojo cualquier elemento, está preparado como si fuera una pequeña marioneta para poder trabajar con él. O los gestos, es un personaje muy agradecido, me permiten crear una librería que yo voy a ir intercambiando, que puede crecer a mi antojo cuando yo quiera, y generar diversas piezas. Entonces, la ventaja de trabajar, en este caso, con Cinema 4D y con estos elementos es que una vez que yo he hecho una pieza, luego es muy fácil reutilizar material porque, de nuevo, el tiempo apremia. Entonces, el render de estas piezas es costoso. Entonces, hay que agarrarse rápido a una idea y reutilizar todo lo que se pueda. Entonces, por ejemplo, esta pieza, a ver, sí, creo que es esta. Uy, perdón. Esta de aquí. Esta pieza de la liga. Se reutilizó parte de su animación en otro proyecto. Si veis ahora, el arranque de animación es exactamente Entonces, muchas veces en este caso lo que se busca es que con la propia escenografía ya se transmita gran parte del mensaje que estamos buscando. Y el mejor caso de eso fue cuando tuve que hacer una pieza para CSI, cuando CSI llegó, después de muchos años de estar en Telecinco, a 4, tuve muy poco tiempo para hacerla, entonces lo que hice fue crear esa escenografía y prácticamente no animar nada.
solamente la cámara y un poquito la postproducción en After Effects. ¿Veis? Prácticamente no hay animación, pero la cámara, los elementos que hay ya transmiten parte de esa idea, ¿no? Incluso en este caso, además, la campaña dio un pasito más allá y hicimos una pieza en la que mezclábamos vídeo y estos personajes. ¿Qué cree que será? No tengo ni idea. Diría que es algo sintético. Todas las pistas señalan una dirección. 4 de un calibre de esos. Se fue de casa hace unos 4 meses. Un sospechoso. Fíjate. O quizá 2. ¿Qué ves? La policía nos ha encontrado. ¿Qué tenemos aquí? Lo que pasa en Las Vegas se queda en 4. Vale, a mí personalmente ese tipo de trabajos me gustan mucho, integrar vídeo real con imagen sintética, es una cosa muy agradecida, y con este personaje más todavía, ¿no? Entonces vamos a abrir este proyecto. Aquí lo tengo. Un momentito, aquí está. Entonces, claro, aquí obviamente esta escena, esta persona no estaba mirando a este personaje, lo que estaba haciendo era mirar a esta buena señora, que como veis la fisonomía cambiaba ligeramente, no eran muy parecidas, ¿no? Pues ese no era el problema, porque mi personaje es muy grande, puedo tapar con facilidad al otro. El problema vino en que, claro, la sombra, reflejo, una serie de elementos que al principio parecían que no iban a dar problemas y que trajeron muchos más problemas. Pero gracias a herramientas como, un segundito, el Camera Tracker, que ya desde hace varias versiones incorpora After Effects, pude extraer los elementos de la escena que me daban un poco la posición y la perspectiva, el fondo de esta imagen real, extraer esa cámara y trabajar indistintamente Cinema 4D y After Effects todo unido para que acabara teniendo el aspecto que yo quería, ¿no? Aquí obviamente, claro, hay que trabajar con la luz, el acabado de color, etcétera, etcétera, para que todo encaje. E incluso herramientas como el Rotobrush, que a mí personalmente me han salvado más de una vez, si lo vemos un momentito aquí, aquí. Para enmascarar a este personaje de una manera muy rápida, utilicé la herramienta Rotobrush, que si no la conocéis, pero básicamente con el pincel podéis definir la zona de interés que queréis enmascarar, él detecta los bordes y lo va ajustando fotograma a fotograma, de forma que, sin necesidad de animar máscaras manualmente, que es muy tedioso, en parte el vídeo que vistes al principio está hecho con esta herramienta, me permitían hacer lo que yo quería. Eso sí, el resto, lo que es la animación del personaje, tiene ya un poco más de complicación, porque para que os hagáis una idea, voy a abrir aquí la escena de Adán y Eva, una pieza que solo dura 4 segundos, quiero que veáis solamente lo que es, por ejemplo, los keyframes que tiene. Ahí, esto del... Un segundito. Aquí está. Del manejador que controla la cabeza. Si yo voy y muestro las curvas, selecciono todas. Fijaros simplemente para animar durante 4 segundos uno de los elementos del personaje, el control que hay que tener sobre este tipo de curvas, ¿no? Es bastante delicado. Por eso es tan importante la capacidad de reusar o reutilizar que tenemos en este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería enseñar, ¿no? Como veis, son piezas además que son muy cortitas, muy concretas, pero siempre hay que, por lo menos, como yo os digo, agarraros a una idea inicial y luego decidir qué camino tomar, qué herramienta utilizar y siempre buscar jugar a vuestro favor, no en vuestra contra, ¿vale? No complicaros la vida en exceso para que podáis tener el resultado lo antes posible. No por tener menos tiempo tenéis que bajar vuestra calidad, sino que tenéis que ser flexibles y adaptaros a lo que os están proponiendo para que el resultado final mantenga siempre unos estándares. Y bueno, pues por mi parte, no mucho más, me queda un minutillo, pero muchas gracias, ha sido un placer y espero que os haya gustado.